Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Hola, ¿qué tal? Los invito a quedarse, vamos a charlar hoy sobre política rosarina. Van a estar con nosotros tres referencias políticas de la ciudad, como lo son el concejal Héctor Caballero, del Partido del Progreso Social, Oscar Grepi, de la Coalición Cívica ARI, y Roy López Molina, del PRO. En una semana, en un fin de semana, que me parece ha tenido una de las notas políticas del dato político del año, como ha sido la decisión que ha manifestado Jorge Boazo en el diario La Capital de dar pelea por una candidatura a diputado nacional dentro del Frente Progresista, enfrentando nada más ni nada menos que a Hermes Wiener. La jugada de Boazo, les digo, sacudió el ambiente político, adentro del radicalismo y afuera. ¿Por qué? Porque aunque todos lo desmientan, iban camino socialistas y un sector del radicalismo a consensuar una lista única, algo de lo cual venimos hablando desde hace ya bastante tiempo. La lista era Wiener-Barletta. La salida de Boazo entusiasma a muchos radicales que de alguna manera vienen siendo furgón de cola del socialismo. En consecuencia se plantea el dilema. Ustedes vieron que a Barletta lo sorprendió la situación, hoy prácticamente no hizo declaraciones. ¿Por qué? Porque si va una lista de Wiener con un radical y hay competencia con otra lista radical, la conformación final de la lista puede estar muy desbalanceada hacia quien es hoy por hoy el partido de gobierno, que es el socialismo. Bueno, este es un primer apronte, una primera bomba política. Habrá que ver si progresa, si prospera, si finalmente se produce, pero produce un revoloteo en la política. ¿Y por qué fuera también del espacio del Frente Progresista? Porque al pasar Boazo a una candidatura a diputado nacional, queda liberado un espacio para la oposición política en Rosario. Es raro hablar de oposición política cuando Boazo es radical y fue candidato por adentro del Frente Progresista. Pero esto reaviva conversaciones también en la política rosarina, donde todos están hablando con todos. Después le vamos a preguntar a nuestros invitados. Por ejemplo, se dice que están intentando conformar nuevamente un espacio político, algunos justicialistas disidentes, caso Miatelo, caso Giuliano, con el PRO. Va a estar por acá Roy López Molina, va a estar el concejal Héctor Caballero. Vamos a preguntarle qué pasa en ese espacio, en el espacio vinculado al kirchnerismo. Y por otro lado, la presencia de Grepi me parece interesante porque pertenece al Frente Progresista y habrá que ver cómo va a jugar la coalición cívica ARI en la conformación de este bloque. Algunos dirán, o casi todos dirán, para las elecciones falta mucho, depende si hay competencia interna abierta previamente a las elecciones. Cuidado que también dependerá de lo que haga el gobierno nacional, en el caso de la elección a diputado nacional,
con la fecha de la convocatoria. Hay el run run, Radio Pasillo indica que se podrían adelantar las elecciones. Estamos en un año, en un 2012, que ha quedado liberado de convocatorias electorales, y eso hace que a lo mejor se apresure el debate, pero ya ingresado plenamente en el segundo semestre se empiezan a blanquear algunas conversaciones. ¿Qué pasará en el peronismo santafesino? Ha venido Rossi aquí, ha ratificado que va a ser candidato a diputado nacional. Su intención es que haya una lista única dentro del peronismo. Esto será así. Empiezan a mencionarse ese mito, ¿no?, que recorre la política santafesina y el peronismo cada vez que se acerca una fecha de elección. ¿Qué hará la presidenta? ¿La presidenta va a hacer la lista? Realmente muchas veces se ha dicho esto y finalmente el peronismo santafesino ha resuelto sus cuitas sin necesidad de intervención de la presidenta. Bueno, de todas estas cosas vamos a estar hablando. Tras el corte viene Héctor Caballero. Está con nosotros el concejal Héctor Caballero. Bienvenido, Héctor. Gracias por invitarme. Bueno, en la semana pasada tuvo un revuelo con una apreciación suya a través de Facebook con el tema Wiener y los dichos de alguien sobre la participación de Wiener en la dictadura. ¿Cuál es la información que usted tiene y cómo, a ver, qué hay detrás de todo esto? Mire, primero que a mí me sorprendió, como lo sorprendió a muchas personas, que el día 6 de marzo, y le voy a decir con precisión, porque es la primera vez que hablo por televisión desde que esto salió, digamos, a la luz pública. El 6 de marzo, el abogado, digamos, defensor de Díaz Besón en su alegata final, dice, yo leo, le voy a decir específicamente, en un diario de la ciudad de Rosario matutino, que es un suplemento de un diario nacional, leo, nosotros, Rosario 12. Rosario 12, de que cita que el doctor Gonzalo Miño dice que acá venía, fija la teoría de los dos demonios, todo eso, y después dice, bueno, acá también habría que jugar a civiles, políticos, como Rafael Martínez Raimonda, y como Hermes Juan Wiener, que se hacía llevar tabicado, o sea, tapado los ojos para que no lo reconocieran, el doctor Wiener a los presos. Yo me quedé sorprendido totalmente, le digo con toda honestidad. ¿Y qué hice yo? ¿No es cierto? Y que el que lo denunció fue otra persona que ya había declarado, que es Carlos Ulpiano Altamirano. Entonces, ¿qué hago? Yo pido, todo esto está grabado. El mentiroso. Ese muchacho Altamirano va a ser juzgado, creo exactamente. que El mentiroso es Wiener y todos sus secuaces, porque otra cosa no se puede decir, porque yo tengo familia, tengo nietos. Tengo pues yo le pregunté a Wiener y dice, no, Caballero es un mentiroso. Que el día domingo me dijeron, abuelo, vos no podés seguir, tienen 20 años, tienen 19 años, vos no podés seguir dejándote tratar así. Entonces, porque además está todo registrado, yo no cierro, no tapo nada del Facebook ni de la gente que me insulta. Yo le contesto con altura y voy siguiendo y no borro nada. Nosotros porque lo tengo como un medio de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Concretamente, yo digo, bueno, nadie tiene para contestarme. Y bueno, estuve 2 meses y pico, nosotros que nadie me dice nada. Entonces, la última, que es la que salió a la luz, le digo, bueno, en el juicio, el alegato del doctor Miño es que el doctor Wiener colaboró y según las declaraciones de Ulpiano revisaba a los presos detenidos, etcétera, etcétera. Nadie me puede dar una explicación de esto. Yo no hice ninguna declaración pública ni ninguna denuncia. Bueno, el día lunes, hace una semana, haciendo un reportaje en otro medio radial, le pregunté al periodista inesperadamente al final si dice, mire, en el Facebook de Caballero dice, Caballero mentiroso, Caballero mentiroso. Mire, primero lo que se probó que lo que yo ponía es totalmente verdad.
porque la declaración de Gonzalo Miño, el doctor Gonzalo Miño, es cierta, declaró eso. En segundo lugar, la declaración de Carlos Ulpiano Altamirano es esa. O sea que él revisaba algo. Supongamos que usted tiene dos teorías. Tiene una teoría de que lo que declaran, digamos, los represores, usted no lo tiene en cuenta. Bueno, te respeto. Que es una que anda dando vueltas, Sí, muchos sí, organismos sí, dicen bueno, eso. yo lo respeto. Pero hay otros que son los que han profundizado, caso Berbisky. Alguien puede sospechar de Berbisky. Berbisky fue a entrevistarlo a Silingo, que era el que hacía los vuelos de la muerte. Fue a entrevistar un montón. Publicó en página 12 el problema de la entrevista que le hace el periodista Ruiz en nombre de un periódico que dirige Vaca Narvaja en Córdoba, en la cárcel de Córdoba. O Reato entrevistando a Videla. Exacto. Y lo bueno, de Reato, Robert Koch y Fernando Mejido dice que fue positivo, otros dicen que es negativo. Claro. Pero de Berbisky, presidente del CEN, ¿quién le dijo que es negativo? Al contrario, en una entrevista que le hace Alejandro Olovic, dice que le sirvió mucho a él esa entrevista con Silingo porque escribió un libro, entre ellos, que Los vuelos de la muerte. Entonces yo soy de lo que para mí hay que investigar. Entonces, él, al decirme mentiroso, está evitando algo que es lo que tiene que hacer y no hace. Él tiene que ir a la justicia y aparte aclararle a la sociedad. Él tiene que atacarlo en última instancia a Miño, que es el que lo denuncia, el abogado, y al represor Carlos Ulpiano Altamirano. ¿Por qué me dice mentiroso a mí no explica? Que él explique que no lo hizo, que explique qué es lo que hacía o no hacía. No que me ataque mentiroso. Porque además me estoy cansando. Me estoy cansando, porque yo no estoy mintiendo y no tiene derecho a decirme mentiroso. Porque lo que dijo Miño, lo dijo, mire, está en acta, está grabado y filmado en calle Oroño 940, que es los tribunales federales. O sea, yo no lo inventé. Y lo que dijo Carlos Ulpiano Altamirano está en las actas, está grabado y está filmado. O sea, que el que miente es él. ¿Quiere que le diga? Ahora sí tengo la duda. Ahora tengo la duda. Y solamente una respuesta clara, contundente y que lo pruebe la justicia me va a sacar la duda de encima. ¿Sabe por qué? Porque insisten en una estrategia. Han hecho una campaña de difamación sobre mi persona a través de la empresa DIN, que no la estoy acusando, porque seguramente ha publicado lo que mandaron. Yo hablo el diario El Tribuno el día martes, en Salta, y veo la foto de Wiener y dice, desmentida. Diario El Tribuno del día martes falta. Dice, el doctor Wiener dice que Caballero, presidente y concejal del Partido Progreso Social, es un mentiroso, esto, el otro. ¿Él cree que a mí me puede desprestigiar libremente? Yo durante la dictadura saqué preso a todos los presos del partido, no siendo abogado, siendo bioquímico, porque era mi deber como apoderado del partido. Y yo no era apoderado solamente de los bienes del partido, sino del capital más importante, el capital humano. Y pongo como testigo al doctor Bonfatti, que fue el gobernador, que el primero que lo fue a ver cuando se borraban todos, que estaba detenido en La Rosa, fue el que le estaba hablando. Y lo cito como testigo a él de mi acción, como podía citarnos todos, y como ayer viajó un compañero de Tucumán, mayor que yo, para decir que era una vergüenza lo que estaba pasando y que me traía la solidaridad. Entonces, el mentiroso es él y sus secuaces. Él no tiene que decirme mentiroso a mí, porque yo lo que estoy mencionando es una cosa que citó en los juicios. Muy bien, que vaya al juzgado federal, aclare su situación y que le diga a la sociedad, no que Caballero es un mentiroso, sino que Gonzalo Miño y RPSO son unos mentirosos que lo quieren perjudicar. Ahora, una estrategia organizada que todos hablan y cantan el mismo versito, donde dice Caballero mentiroso, Caballero mentiroso. Mire, es parte de una estrategia para no explicar lo que hizo o no hizo. Pasemos al tema político, Héctor. Usted termina el año que viene el mandato. Sí. ¿Qué va a hacer políticamente de su futuro? Voy a seguir militando, eso seguro hasta que me muera. Si usted se refiere a cargos electorales, no lo sé. Nosotros no lo hemos hablado. Nosotros a nivel de
de nuestro partido, que no es un partido grande, es un partido chico. Estamos muy contentos porque hemos logrado promover a una concejala como Fernanda Gigliani, joven, que no ha defraudado ni a propio ni a extraño, sino que ha demostrado, y de eso nos sentimos orgullosos. Y veremos en la próxima elección, nosotros vamos a ir siendo parte del Frente para la Victoria, pero internamente como PPS nosotros dijimos que hasta fin de año no hablamos, y les explico por qué. Porque cuando yo creo que nosotros nos eligen, en este caso de concejales, para solucionar los problemas a la gente. Y cuando uno adelanta, digamos, las candidaturas, lo único que hace es castrarse, ¿no es cierto?, de impedir de gestionar, porque ya no va el concejal a hablar con Mónica Fein, como voy, ¿no es cierto?, o con Fernando Asegurado, a resolverle el problema a determinada gente, sino que va el candidato, va el posible el competidor. Entonces nosotros hemos adoptado esa posición hasta fin de año. Nosotros le aseguro, le juro que no entramos en ninguna especulación de esa. Y en el caso personal mío, mire, todo el mundo lo sabe, yo no digo ninguna novedad. Yo voy a hacer lo que más le convenga al conjunto de los integrantes del Partido de Progreso Social, y le voy a explicar por qué. Yo soy lo poco que soy gracias a todo este grupo, que me acompañó en las buenas, que me acompañó en las malas, que me sigue acompañando en momentos muy duros como estos, que no estaba yo en Rosario, han salido a hablar por radio, han ido a hablar al periodismo, etcétera, y yo me debo a ellos. O sea, ya uno, aspiraciones personales, la única aspiración que tengo es de seguir militando al servicio de resolver las necesidades de la gente. Después, si iré a elecciones, mi familia no quiere que vaya más a nada, claro. No sé si me explico. Quiere que sea bueno, quiere que sea, se quede con los nietos. Que de alguna manera ejerza el compromiso. Pero de todas maneras, no lo sé. Si no, se lo diría con toda honestidad. ¿Cómo observa el gobierno de Fein, atento a lo que fue la gestión con Lifchitz, a los votos que sacó Fein y a lo que está pasando ahora? Mire, yo lo voy a decir no como un militante político, sino como un rosarino interesado en resolver los problemas de los rosarinos. Es una opinión más. Yo creo, y yo se lo dije a la intendenta, ella tiene que blanquear la situación en la cual recibió la municipalidad. Ella recibió una municipalidad. Nosotros dentro de 15 días le vamos a dar los datos exactos y le vamos a mandar un memorial a todo el mundo para que todo el mundo esté enterado que solamente en el 2011 tuvo un déficit de 240 millones. Y los números, que los seguimos revisando, nosotros hasta el día de hoy, es una deuda de 900 millones de pesos que tiene la municipalidad. De lo que se declara en el presupuesto ejecutado, el 9,5% del presupuesto va para amortizar capital e intereses de la deuda. Y el 8,5% está para mantener el funcionamiento de toda la Secretaría de Obras Públicas y además hacer la exigua obra pública. No se están haciendo en la práctica prácticamente nada de cloacas y nada de pavimento a nivel definitivo. Yo lo que propongo es una propuesta para poner en funcionamiento la obra pública, fundamentalmente el pavimento a nivel definitivo, que faltan alrededor de 1.500 cuadras, y las cloacas, que prácticamente de 120 millones que tendrían que estar puestos por parte de la municipalidad, se van a poner 13 millones de pesos, lo cual, en vez de hacer en 10 años, vamos a tardar 100 años. Yo digo readecuar las cuentas municipales, destinar lo que es el Fondo Federal Solidario, digo, para que la gente entienda, más o menos de 100 millones de pesos, poner 70 millones, porque eso antes no se percibía, que el fondo de la soja. 70 millones para hacer 200 cuadras de pavimento a nivel definitivo, por año. Y además con un cronograma que diga, este año le va a tocar a esto y a esto, el otro año a esto y a esto. Porque eso de no hacer ningún cronograma es alimentar el descreimiento que tiene la población. Entonces, si a uno le toca en el 2012, al otro en el 2013, al otro en el 2014, bueno, por lo menos hay un mecanismo transparente de control de la sociedad si se está cumpliendo el cronograma de obras públicas. Y en segundo lugar, con los 25 o 30 millones de pesos que puede sobrar, más los 18 millones de los fondos de desagües pluviales, que es lo que se recauda,
aplicar los 40 millones, porque son 40 millones de diciembre del 2009. O sea que sumado a lo que pone agua, serían 40 millones de 2009 para tomar el ritmo de cloaca. Estas son las dos cosas. Hoy no se está haciendo cloaca, se le está mintiendo a la población, es muy poco, no tiene nada que ver con el programa. El programa fue una idea mía, la discutí con Lichi, la coincidimos, y yo les pedí, y de muy buena voluntad, todo el consejo lo votó. Nosotros lo votaron consciente, y hoy no lo estamos cumpliendo. Nosotros, y soy yo el peor y más responsable de todos los concejales, porque yo llevé adelante este proyecto, entonces me duele mucho que no se cumpla. Entonces me parece que reordenando el fondo sojero y el fondo de desagües pluviales con el fondo sojero, ponemos en marcha la obra pública en la ciudad de Rosario de pavimento de cloaca y quedan otros fondos específicos para obras públicas. Ahora, después de eso, querido, en lo demás que se ajuste el cinturón. Vamos a fijar las prioridades, mantenerlo de salud, mantenerlo de promoción social, y lo demás, ¿no es cierto?, ajustarlo a las circunstancias que está viviendo. Esta es la propuesta que yo hago, que blanquee su situación y que fije un programa de obra pública, y la vamos a apoyar todos, porque en definitiva lo que nos pide la gente cuando vamos a los barrios es el problema de la inseguridad, el problema del pavimento, el problema del agua, el problema de las cloacas. Los problemas de siempre. Exactamente. Gracias por haber venido. No, gracias a usted. Estuvimos con el concejal Héctor Caballero, ya viene Oscar Greppi. Oscar Greppi es concejal del ARI, Coalición Cívica. Bienvenido, Oscar. Gracias por haberme invitado, Mauricio. Escuchamos a Caballero hacer una descripción, de acuerdo a su visión, de cómo está Rosario, cómo está la municipalidad. ¿Cuál es su impresión? Yo creo que la Municipalidad de Rosario está pasando un problema que pasan todas las municipalidades y las provincias de la República Argentina, ¿no? Hay un problema evidentemente financiero, económico, que se traduce en todos, digamos, los ámbitos. De todas maneras, creo que Rosario tiene una ventaja comparativa importante. Más del 50% de su recaudación obedece a recursos propios. O sea, no depende ni de la coparticipación nacional ni de la coparticipación provincial. Las dos coparticipaciones llegan apenas al 22% cada una, o sea que Rosario tiene más del 50% de recursos propios. Eso le da una autonomía que le permite en determinados, digamos, rubros importantes como es salud, como es promoción social, estar, y sobre todo servicios públicos, estar relativamente bastante bien parado. Nos decía acá Fernando Asegurado que la situación económica en Rosario se va pareciendo mucho a la del 2008-2009. Cosa que me sorprendió porque no lo dijo un opositor, lo dijo nada más ni nada menos que el secretario de Gobierno. ¿Ustedes advierten en las recorridas, en los contactos con comerciantes, con empresarios, que esta desaceleración de la economía es palpable en Rosario? Sí, yo creo que es palpable en Rosario como es palpable en toda la provincia de Santa Fe. La desaceleración de la economía se ha producido en forma muy sintomática en los últimos meses. O sea, a partir de enero, febrero, esto se fue profundizando y hoy estamos ante una situación que es medianamente preocupante. ¿Cómo uno piensa la soja 620 y cómo una ciudad como Rosario, una provincia como Santa Fe, que esté tan mal desde el punto de vista de sus recursos, ¿no? Algo no funciona bien en toda esta organización institucional? Y evidentemente la coparticipación federal castiga a todas las provincias, evidentemente, ¿no? La provincia de Santa Fe, y por lógica Rosario también, porque a su vez recibe la coparticipación provincial, se ven perjudicadas. Hoy el federalismo prácticamente no existe en la República Argentina, y bueno, esto es lo que está pasando acá. El Fondo Solidario, el Fondo Sojero, que hoy se hablaba, lo que mencionaba evidentemente
es algo que sirve, pero no alcanza a compensar totalmente, digamos, lo que realmente la provincia de Santa Fe transfiere a la nación y lo que recibe a cambio. Y por lógica las municipalidades se resienten por este motivo, ¿no? Claro, pues yo veía hoy a De la Sota demandando a la nación por una suma millonaria. Estamos hablando de Córdoba, de Santa Fe. Si con la soja a ese precio, con las materias primas tan caras, se está tan mal, uno, digamos, ¿qué puede esperar si se profundiza la crisis, no? Sí, en realidad Santa Fe ya hizo la demanda hace un tiempo atrás, durante el gobierno de Wiener. Esto de la Sota es ahora, digamos, muy reciente, pero si nosotros tuviéramos una coparticipación adecuada, o por lo menos más justa, hoy la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rosario, no tendría ningún tipo de inconveniente en desarrollar toda una serie de servicios e inclusive encarar la obra pública, que lo que dice Caballero es cierto. Está muy retrasada y la preocupación que nosotros tenemos dentro del frente, que justamente todo lo que es cloaca y pavimento está retrasado. Y hay barrios en la ciudad de Rosario que vienen siendo postergados a través de muchos años. Yo recuerdo, por ejemplo, por decir algún barrio, pero no con esto quiero que sean estos los únicos, el barrio La Guardia o el barrio Domingo Mateo son barrios que históricamente debían tener ya pavimento y no lo tienen. Nosotros con el Fondo Sojero en el presupuesto anterior estuvimos haciendo una modificación en el presupuesto en donde todo lo que superara lo presupuestado fuera a pavimento definitivo. Hoy vamos a ver si esto se puede llegar a cumplir, vamos a tratar de exigir que la Intendencia cumpla con la ordenanza de presupuesto que fue votada y a lo mejor tenemos la suerte de que a través del Fondo Sojero, si esto se incrementa, podamos tener algún pavimento de algunas calles de la ciudad de Rosario. ¿Cómo funciona el Frente Progresista de acuerdo a su opinión, a la opinión de la coalición cívica del área y teniendo en cuenta el antecedente inmediato de la crisis que se vive con el radicalismo que renunció el secretario de la Producción? Bueno, nosotros como partido hemos sido siempre frenetistas y somos los fundadores, digamos, del Frente, fuimos los que iniciamos junto con el Partido Demócrata Progresista y del socialismo la conformación del Frente. Y siempre seguimos apostando al Frente. Creemos que países como Uruguay, como Brasil, han tenido gobiernos frentistas a través de muchos años de convivencia en el Frente. La situación hoy del Frente es mejor a lo mejor que en situaciones anteriores, pero de todas maneras hace falta mayor solidaridad, mayor participación. Los partidos más chicos deben ser tenidos más en cuenta, pero sigo insistiendo que nosotros creemos en el Frente y seguimos apostando a eso y creemos que el Frente tiene que consolidarse año a año y mejorar en todos los aspectos. Le quiero preguntar el tema Carrió. Yo anoche la veía, no sé si la vio anoche a Lilita con el programa de Grondona. Francamente, ver a una mujer tan talentosa es mi opinión. Sé que no es políticamente correcta porque sacó el 1,5 de los votos. Casi corrida de la política por la propia gente, que no la votó. Me suena a mí a dislate, ¿no? Porque uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con sus posiciones políticas, pero nadie puede negar su talento y su honestidad. ¿Cómo absorbe el ARI y la coalición cívica esta salida de hecho de Carrió? Carrió sigue estando en la coalición cívica ARI, es una legisladora, no es presidenta del bloque ni presidenta del partido. Hoy Pablo Hapkin es el que sería el secretario general a cargo de la presidencia del partido. Y nosotros seguimos formando parte de la coalición cívica junto con Carrió. Carrió ha optado por tener una política, digamos, correrse un poco de la banda política para hacer un movimiento que no tiene nada que ver, digamos, con lo político, pero que en definitiva es hacer política, porque todos hacemos constantemente política, así no estemos dentro, digamos, de los organismos partidarios. Yo creo que Carrió lentamente va a volver a la coalición cívica, no sé en qué lugar se ubicará. Nosotros tenemos un congreso ahora en octubre de este año, en la cual ella está invitada a participar. Ahí creo que se podrán discutir
las funciones y lo que ella los lugares que ella va a ocupar dentro del partido. Es cierto, las extrañamos, las seguimos respetando, las seguimos escuchando, y lo que estamos hoy dentro de la coalición Cívica ARI tratamos de seguir con los principios por el que se gestó el partido, el principio de honestidad, de la ética. Tratamos de seguir dentro de ese lineamiento, de cumplir con esos objetivos. Ella creo que en algún momento se reintegrará lentamente a la actividad política, no me cabe la menor duda. Todos sabemos que ella es política y va a volver a serlo. ¿Le sorprendió lo de Boazo, esta decisión de competir con Wiener en el Frente Progresista, además? Oh, Jorge nos tiene acostumbrados siempre a estas, presentaciones. Yo la verdad que lo respeto porque es una decisión personal de Jorge. Creo que la debe haber meditado, la debe haber pensado, debe tener sus razones. Yo no la juzgo, simplemente la acepto y creo que es una posición personal y debe tener las razones necesarias para haberlo tomado, ¿no? Gracias por haber venido, Greppi. No, gracias a usted por haberme invitado. Estuvimos con el concejal Greppi, viene Roy López Molina. Roy López Molina es concejal del PRO, bienvenido, Roy. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Digo, debes estar tranquilo porque no tenés elecciones en vista, te quedan 2 años más, ¿no? El consejo. Sí, 3 años y medio. 3 años y medio, claro, por a la recientemente. mitad. Sí, pero obviamente uno tiene una vocación de proyecto colectivo. Si uno piensa en la candidatura o en el desempeño de una función en particular, es muy corto lo que uno puede planificar, más cuando uno se encuentra quizá en el espacio más importante de la provincia de Santa Fe en términos de lo novedoso. De crecimiento. Pero también de crecimiento, exactamente. Con una de las figuras políticas más descollantes, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional, donde estoy hablando de la figura de Miguel Torres del Cel, que nos obliga, de alguna manera, en el sentido de la construcción, a ofrecer una estructura partidaria que sostenga a Miguel en el 2015 como candidato a gobernador, a Mauricio Macri como candidato a presidente, pero en ese camino desconocer que tenemos la elección del 2013 es cerrar el análisis. Y en ese sentido estamos trabajando en la construcción de un espacio que, sin perder su propia identidad de naturaleza frentista. De hecho, el PRO nace a la vida política con Miguel del Cel, unido a un gran grupo de peronistas que yo destaco muchísimo. Esa actitud que han tenido, que cuando pocos confiaban y muchos eran los ataques hacia la figura de Miguel del Cel, decidieron optar por este camino de construcción. En ese marco de frente uno sigue hablando con todos los dirigentes, la idea de sumar no solamente estructuras partidarias, sino también ir sumando otros dirigentes independientes, pero que compartan las mismas ideas y los mismos valores de Unión PRO, nos ponen un desafío importante para poder mantener el caudal electoral o acercarse al caudal electoral que hemos tenido el año pasado. Escuchaste a Caballero, el diagnóstico que hizo respecto al estado de la ciudad, escuchaste a Greppi. ¿Qué pensás vos de cómo se está gestionando hoy Rosario? Yo creo que el mismo esquema que se repite a nivel nacional podemos trasladarlo a la ciudad de Rosario. Cuando uno no reconoce los principales problemas que tiene, difícilmente pueda trabajar para solucionarlos. Y así como a nivel nacional, por ejemplo, no reconocemos la inflación, acá en Rosario nos reconocemos quizá los 2 principales problemas que hoy tiene la ciudad. Por un lado, que ya algunos lo habían anticipado, es el presupuesto municipal. Toda la estructura económico-financiera de hoy de Rosario está muy endeble y tiene puntos flacos por donde se lo mire, porque el socialismo no solo ha gastado mucho, sino que ha gastado mal y de manera ineficiente, y por eso tenemos el mismo porcentaje de obra pública en servicios de deuda.
y además cuando uno analiza ese servicio de deuda se imagina que tiene el mayor peso de la deuda en el corto plazo, o sea que el municipio, además de endeudarse, se ha endeudado mal. Y eso realmente nos pone en una situación complicada pensando en que estamos en Rosario con las fallas o las deficiencias que hay a nivel de obra pública. Por eso cuando la intendenta dice vamos a pedir un crédito para hacer cloacas, pavimento, yo le diría que pensemos en eficientizar ese gasto que hoy tenemos, porque para poner un ejemplo, hoy la estructura de 2 empresas de transporte que tiene Rosario, además de la privada, la Centuri y la mixta, con participación estatal, tienen replicada su estructura de gestión y administrativa, cuando en realidad, si uno se pone a pensar con las ciertas y numerosas capitalizaciones que se han hecho de la mixta, es prácticamente una empresa estatal. Entonces, hay que eficientizar el gasto. Nosotros creemos en el gasto como herramienta social. Ahora, pero lo tenemos que hacer de manera eficiente, naturalmente. Y el otro problema es el de la seguridad. Hace algunos meses la intendenta decía que bueno, era una estigmatización de los medios nacionales, casi una campaña en contra de Rosario. Y cuando uno se pone a ver las estadísticas, que tenemos ya alrededor de 80 muertos por delitos con arma de fuego y demás en la ciudad de Rosario, uno piensa que no es solamente una estigmatización, sino que hay una política pública en materia de seguridad que no se está llevando adelante. Obviamente Rosario no escapa del esquema nacional, pero sí tiene que actuar en consecuencia. Y si uno piensa que la intendenta considera que la seguridad en Rosario está siendo sobredimensionada, eso no se queda en lo discursivo, Mauricio. Eso tiene consecuencias a nivel práctico, porque si yo creo que está sobredimensionada, también desvalorizo o menoscabo las herramientas que yo puedo poner a disposición del Estado municipal para llevar adelante ese combate contra la principal preocupación que hoy tienen los rosarinos. En 8 meses se han producido, no digo por la inseguridad, pero 80 muertes por causas violentas, más de 80 muertes. Es una locura, digamos, ¿no? Esto obliga a replantearse todo. Y que el municipio asuma que hoy sí tiene responsabilidades en materia de seguridad. Hoy el municipio, así como pretendía ser la sede de los Juegos Panamericanos, también tiene que empezar a pensar desde lo local la seguridad. Y hemos sido muy críticos, por ejemplo, en el sistema de videocámaras que hoy tiene Rosario. Cuando uno recorre el centro de monitoreo, uno decía se parece más a un cibercafé que a una herramienta de combate contra el delito, porque uno se encuentra con que el personal no está capacitado y que la tarea de observar las imágenes que te envían las cámaras de seguridad no es una tarea meramente mecánica, es tener las herramientas profesionales y de capacitación para poder detectar algún elemento en el contexto de esa imagen que te despierte, dar una señal de alerta. Y a todo ese sistema endeble en materia de seguridad le sumamos que el socialismo descree de la Cámara como una herramienta de combate contra el delito. Y por eso la ha colocado a regañadientes, por reclamo popular, y no convencido de la función preventiva esencialmente que tiene la Cámara. Y por eso cuando vio la oportunidad aprovecha para sumarle otra función a la Cámara, como es la posibilidad de labrar multas. Uno está dispuesto a dar ese debate, pero primero hay que ver si la ley provincial, que es el marco jurídico que regula las cámaras de videovigilancia en la provincia, acepta que la Cámara tenga otra función que no sea estrictamente la de prevención del delito. Pero además también cómo uno desvirtúa un sistema que está puesto al servicio de la seguridad para labrar multas, porque seguramente, y lo conversábamos con otros concejales, los índices de delito no coinciden con los índices de accidentes de tránsito. Entonces, ante esa disyuntiva, el socialismo, al encontrarse en esa discusión, ¿qué va a optar? ¿Para poner la Cámara donde está el mayor índice de delito o para prevenir accidentes? Entonces, uno ve de fondo un problema más que de gestión, un problema ideológico y de convencimiento. Descreen de la Cámara como un elemento de prevención fundamental del delito. Nosotros tenemos una visión distinta y de hecho en la Ciudad de Buenos Aires hemos colocado más de 2000 cámaras y realmente los resultados han sido muy buenos. Recuerdo en el periodismo adoptamos el nombre de la Mesa Feliz para definir esa intente de pro Giuliano, me acuerdo del PDP, a partir de esas declaraciones de Giuliano tipo Rosario está bien pero hagámosla feliz. ¿Vuelve esa instancia? Digo, y vuelve esa instancia porque el PRO no tiene candidato propio para concejal. Yo creo que la experiencia de la Mesa Feliz, como popularmente se la llamó, ha sido inédita en la política rosarina de los últimos años. Referentes políticos
de distintos espacios, algunos ejerciendo un cargo público, otros desde el llano, pudiendo pensar sobre los temas de la ciudad y que los que lo unificaran eran los temas de la ciudad. Esa experiencia fue buena para su momento y realmente por las circunstancias políticas del momento no se pudo replicar en la conformación de alguna lista. Yo no sé si vuelve la mesa feliz, pero sí creo que tenemos que avanzar a pensar en una mesa interdisciplinaria, donde estén pensados y representados distintos sectores de la sociedad civil, no solamente, como era en su caso la mesa de Rosario está linda, hagámosla feliz, solamente el sector político, sino que podamos abrir al periodismo, al sector empresarial, al sector de las ONG, de las fundaciones, todos aquellos que pueden pensar políticas públicas para Rosario desde su lugar, pero que también sufren la falta de gestión que en algunos casos tiene Rosario. Yo creo que es bueno trabajar por esas iniciativas porque además no solamente si uno lo piensa como estrategia política o electoral, sino también hay un reclamo de la sociedad de abrirse, de buscar consensos, de buscar diálogos y de que lo que te haga coincidir sean las problemáticas de la ciudad. Yo estoy convencido que los baches y la seguridad y el problema del tránsito no se resuelven con discursos políticos o con internismo, sino con gestión, con vocación y con voluntad política. Esa necesidad de apertura creo que tenemos que trabajar por replicarla y en ese marco nosotros desde el PRO siempre la vamos a impulsar. Te hago la pregunta más directa, como referencia del PRO. ¿Te haría ruido que Giuliano encabece una lista por tu sector? Nosotros hemos tenido conversaciones con el sector de Encuentro por Rosario, hemos tenido con algunos sectores del radicalismo, con el PDT, abiertamente, y en ese marco lo hacemos pensando en las problemáticas y en las posibles soluciones de Rosario. Pensando en el 2013, nosotros siempre tenemos esa vocación de abrir nuestros espacios políticos, que sean más dinámicos, que sean más abiertos. No creo en esa construcción que se mira el ombligo y que pretende cerrarse, porque eso no lleva a ningún lado. Ahora, si uno pide nombres, realmente, y en esto hay que ser sincero, no creo que todavía estemos para dar nombres, pero sí, acá y hago una crítica a lo que se ha sucedido en las últimas semanas, esta feroz interna del Frente Progresista, donde uno no ve que la pelea es por la gestión y por la solución de problemas de la ciudad, es por la foto electoral del 2013 y la pelea por los cargos. Nosotros no nos metemos en su interna, pero sí reclamamos una actitud más responsable. Y esa actitud responsable que reclamamos también tenemos que llevarla adelante nosotros. Entonces, estamos abiertos. Lógicamente, y yo veo sí un espacio en la ciudad, pero también en la provincia de Unión Pro frentista. No creo en listas propias, puras y cerradas. Sí, con candidatos que puedan venir de otros lugares, después quién la encabece y quién no, será cuestión del momento de la decisión más cerca del cierre de listas. Pero sí, una apertura mucho mayor desde el punto de vista político. Gracias por haber venido, Roy. Gracias. Estuvimos con el concejal López Molina, hacemos el corte, conclusiones y terminamos el programa. Creo que los televidentes, quienes siguen en profundidad, los abonados de Cable Hogar de Rosario, pueden estar conformes con lo que pasó en este programa, donde se habló de Rosario, con Caballero, con Greppi, con López Molina, la visceralidad de Caballero con el tema Wiener. Wiener lo trató de mentiroso por la denuncia, en realidad la reproducción de un testimonio sobre una supuesta presencia de Wiener en la dictadura formulada por un abogado de los represores involucrados en la causa Díaz Besone. Después vino Greppi, la coalición cívica está en un problema, no está Carrió, y en Rosario depende el futuro de la articulación que haga con el socialismo. Y por último, Roy López Molina, el PRO tiene un problema. El PRO sacó muchos votos en las últimas elecciones, pero ahora no tiene candidato. Entonces lo ratificó López Molina, que podría ser Giuliano, el candidato del espacio, puede venir una referencia desde afuera de la política. Se va conformando, la realidad política se va reconfigurando en el medio de una situación o en proceso de una situación económica difícil.
el gobierno municipal tiene que gestionar ahora con recursos muy escasos. Va a seguir siendo 2012 un año de gestión, y fíjense que todas las administraciones, la nacional, la provincial y la municipal, empiezan a tener una causa común, que es cómo solucionar demandas muy amplias con recursos cada vez más escasos. La nación puede recurrir a los fondos del ANSES, puede recurrir a los fondos del Banco Central, a los préstamos de nación, una opción que no tienen ni Bonfatti ni FAIN en Santa Fe y en Rosario. Se terminó el programa, volvemos en 7 días. Muchas gracias. A la misma hora y por el mismo canal me ves.